Buenas, feliz sábado a todos, principalmente a todos los que están del otro lado de las pantallas, varias, de la radio, ya que estamos arrancando otro sábado especial, sin poder reunirnos todos como nos gusta en la casa del Señor. Hoy el tema que íbamos a tocar salió en Instagram, en muchos lugares, es la droga y las adicciones. Hablando un poquito con Félix, cambiamos un poquito el rumbo para que sea un poquito más práctico, para que todos podamos sentirnos parte. Y entonces, Félix, a ver, ¿por qué conductas problemáticas? Bueno, hablábamos durante las semanas que nos preparamos, el desafío que es hablar de drogas, el desafío que es hablar de las adicciones. Quizás a muchos de nosotros nos costaría sentirnos identificados con alguna de estas temáticas, o podríamos identificarlas quizás con otros, nuestros amigos, algún familiar, pero justamente con Alan pensábamos en lo importante que sería abordarlo de una manera que a todos nos pueda ser significativo. Y en ese sentido pensamos en conductas problemáticas, justamente porque creo que todos nosotros, de alguna manera, podemos alimentar algo que tarde o temprano se hace un problema. ¿Qué es el consumo sino una conducta problemática, ¿no? ¿Qué es ser adicto sino repetir continuamente una acción que me perjudica? Y creo que en ese sentido, por más que no todos consuman algún tipo de sustancia nociva para el organismo, tenemos algún tipo de problemas con estas conductas que en el tiempo las podemos ir intensificando. Pienso, por ejemplo, redes sociales, juegos de video, series, películas. Y ahora, no solo esto, ¿no? Sino que cosas de lo cotidiano, que incluso son positivas, que también se pueden transformar en conductas problemáticas. Comida, ejercicio físico, estudio, para los que estamos acá en el contexto de la universidad, trabajo, cosas positivas que por algún motivo, eso es lo que vamos a intentar desarrollar, por algún motivo se pueden convertir en problemáticas, y creo que ninguno de nosotros se puede quedar al margen de esto. Pero bueno, quisimos con Alan tener un formato como de conversación, porque creemos que hay mucho para hablar, hay mucho para discutir, hay mucho para aprender también, ¿no? Y yo creo que esta primera parte se trata un poco del aprendizaje. Así que, Alan, sos médico, psiquiatra, ¿no? ¿Qué cosa más te podíamos preguntar que no fuera qué es lo que pasa en nuestra cabeza con las sustancias, con las películas, con la comida? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Primero tenemos que entender de que Dios nos hizo perfectos, ¿sí? Si hay algo hermoso que Dios hizo, fue al hombre. Y dentro de eso, lo más intrincado, lo más complicado de entender es el cerebro, ¿sí? Agarren el cerebro de cualquier persona, realmente es una sopa de químicos, neuronas, y que todo tiene su función, y en conjunto también hacen todo lo que somos.
¿sí? Ya en los dibujos de los libros de fisiología, vos ves que no se entiende nada. Cuando a mí me Y, tocó ver ahí, estudiar neuropsicología, y vos decís, esto es la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el cerebelo, y es surrealista. y por ahí, hablando de todo lo que son las conductas y el consumo de cosas, eh, hay un circuito especial en el cerebro que está bien estudiado, que es el circuito de la recompensa. El circuito de la recompensa es ese conjunto de neuronas que nos hacen sentir placer, que nos hacen sentir tanto placer que queremos repetir esa conducta, ¿sí? Y entonces hace que una comida, nosotros sintamos el olor y somos adultos, pero sentimos el olor de una torta que hacía mi mamá cuando yo era chico y me genera en el cerebro algo que es difícil de explicar, pero que me abre el apetito y que me da ganas de comer. Ese es el circuito de la recompensa. Ese circuito está diseñado perfectamente para que podamos detectar qué cosas son necesarias para nosotros. A ver, comida, con el agua se activa, con la actividad física se activa, con el sexo se activa. Son todas formas naturales de activar ese circuito de la recompensa. Pero, ¿qué de especial tiene ese circuito y qué tiene que ver con las conductas problemáticas o con las conductas adictivas? La característica principal es que va perdiendo sensibilidad de a poco. Si yo voy a, no sé, de nuevo, el ejemplo de la torta del viernes de noche de mi mamá, que yo la siento y entonces me genera todas esas emociones, me hace recordar cuando yo era niño. Ahora, ¿qué pasa si todos los días me hacen esa torta? Pierde un poco de gracia. Ganás algunos kilos también. Gano algunos kilos, pero, pero pierde gracia. Entonces a esa torta le voy a poner, no sé, si no tenía una capa de chocolate arriba y le voy a poner chocolate y después le voy a poner dulce de leche y después le voy a... Algo tengo que agregarle para que me genere esa sensación de, qué bueno que está esto. Con las conductas y con todo lo que genere algún tipo de adicción es lo mismo, ¿sí? Una serie, un capítulo, ¿qué me hace? ¿Sí? El tema es que termina ese capítulo y me agarra ganas de otro. No, pero al comienzo me aguanto y después hice una maratón no sé, algún día que tenía. Y en algún momento esa maratón ya no me sacia, pero me hizo sentir mal, porque me generó culpa, rabia, todo lo que tendría que haber estudiado en este tiempo, todo lo que tendría que haber hecho. Y ahí vemos esas conductas problemáticas. Ahí vemos que muchas veces ese circuito de la recompensa nos enceguece. Y nos hace actuar de tal forma que vamos guiados por el placer, no vamos guiados por lo que es la razón, básicamente. Yo quería leer en Proverbios 14:12. Vamos a Proverbios 14:12. Y dice,
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y por ahí entrelazarlo un poquito con lo espiritual, ¿no? Y sabiendo que Dios nos diseñó y conoce bastante más que nosotros de estas cosas. ¿Y cómo se pudo ver acá? Hay cosas que al comienzo no parece que sean agresivas, no parece que sean malas, no parece que me vayan a traer algún tipo de problemas, pero al fin del camino sí me termina perjudicando. Pero también tenemos Eclesiastés 5:18, ¿sí? Y eso es, este versículo es muy lindo. 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¡Wow! Nos dio la fórmula, ¿sí? ¿Cómo activar ese circuito de la recompensa? De una forma natural, comiendo, hidratándose y disfrutando del esfuerzo. ¿Sabes cuándo se activa esto? Cuando aprobé un examen. Aprobé un examen, estuve estudiando un montón, estuve esforzándome un montón, fue un sufrimiento el camino. ¡Pum! Apruebo. En esta parte, en la parte de adelante del cerebro, en el prefrontal, explota dopamina. La dopamina es el químico que me genera placer. Y básicamente ese es el circuito neurobiológico que me activa este tipo de conductas que pueden llegar a ser problemáticas. Pero una vez que estoy metido en la conducta problemática, lo que pasa muchas veces es que yo la detecto, pero no la puedo frenar. Y estoy dándole vueltas al tema y no lo freno, y no lo freno. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa culpa que me genera el no poder frenar algo que yo lo desaté, yo le di riendas sueltas, pero cuando yo me di cuenta de lo que estaba perdiendo, tengo culpa, pero lo sigo haciendo. ¿Qué hago con esa culpa? Qué camino difícil, ¿no? Pensando un poco en esto que vos decías y en el nombre que le quisimos poner al tema, esto de la elección de los dos caminos, o sea, ¿en qué camino estamos? Por ahí lo que vos planteás me hace pensar en que hay un camino que, si bien está hoy socialmente orquestado por el placer a corto plazo, ¿no? Esta sensación inmediata de tener gratificación, ¿no? Para eso están diseñadas las redes sociales, para eso están diseñadas las series, para eso están desarrolladas las drogas finalmente, ¿no? Los químicos que consumimos, me lleva por un camino que no llega a ninguna parte finalmente, ¿no? Porque mientras yo estoy experimentando satisfacción, ya estoy pensando en la que viene. Y cuando estoy en esa, pienso en la que viene. Y finalmente nunca la termino de experimentar en su totalidad y termino preso de estas cosas, ¿no? Y creo, como vos mencionabas, que algo que nos pasa a nosotros los cristianos tiene que ver con el tema de la culpa, ¿no? Cuando sé que no estoy haciendo lo que debo hacer, cuando sé que no estoy haciendo lo que a Dios o lo que yo entiendo que a Dios le agrada, y eso me hace experimentar un sentimiento de culpa, un sentimiento que para mí es complejo, ¿sí? Porque está acompañado, es una emoción intensa,
acompañado de generalmente una idea irracional sobre algo. Y es circular, ¿no? No es lineal, no se resuelve. Me lleva una y otra vez a lo mismo, a sentirme atrapado en esta conducta que no puedo cambiar. Y vos decías, no puedo luchar, ¿no? Y yo a veces pienso que eso se debe a que quizás luchamos mal, ¿no? Creo que esto lo vemos graficado cuando nosotros lo leemos un poco en Romanos, capítulo 7, versículo 19. Es un texto que quizás muchos de nosotros conocemos. Es Pablo, ¿no? Diciendo, lo que no quiero hacer, eso hago, y aquello que quiero hacer, no puedo hacer, ¿no? Miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y quizás algunos de nosotros, con versículos como estos, pensamos que el hecho de sentirnos culpables es algo bueno, que el hecho de sentirnos culpables es algo positivo, ¿no? Porque si yo me siento culpable, eso quiere decir que me he dado cuenta de lo que estoy haciendo no está bien. Y cuando tengo algún tipo de conducta problemática y cuando soy adicto a utilizar algún tipo de sustancia, creo que sentirme culpable por eso, entre comillas, está bien, ¿no? Pero al mismo tiempo me atrapa. Y yo creo que ahí es donde podemos encontrar la idea que creo que espiritualmente está equivocada. En Apocalipsis capítulo, lo tenía aquí anotado, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Si quieren lo podemos leer, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí yo encuentro que no es Dios quien cumple el papel de acusarme. Y esto es importante que nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, lo podamos entender. No es Cristo quien nos acusa. No es Cristo que te dice, mira lo que estás haciendo, eso que estás haciendo no me gusta, deja de hacerlo. Te voy a castigar si no lo haces. Fíjate lo que hiciste la semana pasada, lo estás repitiendo. Y dijiste que no lo ibas a volver a hacer. ¿Por qué lo estás haciendo? No es Cristo quien nos acusa. Y la Biblia es clara en eso. Quien nos acusa es el enemigo de Dios. Y es ahí donde yo encuentro que la culpa es la trampa del enemigo de Dios para que nosotros no podamos salir de donde estamos. Y creo que esta culpa que nosotros experimentamos y que alimentamos constantemente nos lleva a pelear la batalla equivocada, ¿no? O sea, cuando yo estoy hablando de adicciones, de consumo problemático, de consumo de pornografía, de masturbación, cuando estoy hablando de adicción al sexo, cuando estoy hablando de que como hasta reventar, no me tengo que ocupar yo del problema de pecado. Porque no lo puedo resolver, simplemente por eso. No soy yo, no somos nosotros los que tenemos la llave para vencer al pecado. Quien tiene la llave para vencer al pecado es Cristo. Y eso lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Y es más, tenemos la garantía de que Cristo ya lo venció. Entonces, ahí me lleva a preguntar esto que decías vos. ¿Qué hago entonces? Si la culpa por el pecado no es mi problema, no soy yo quien lo resuelvo, ¿qué hago? ¿Qué camino ando para finalmente resolver esto? Y ahí es a donde viene muchas veces
ese disociarse por ahí es una palabra Muy nuestra. muy nuestra, pero ese separarse en dos, el humano con el humano cristiano, ¿sí? El humano cristiano te dice, arrodíllate y se van a solucionar tus problemas. Entrega tus problemas en la mano de Dios y no vas a caer. Y de hecho, es verdad que es un factor protector frente a las adicciones, súper estudiado. Es verdad que Dios nos va a ayudar a salir. Pero también es verdad que Dios nos pide que hagamos nuestra parte. Por ahí pienso en David y Goliat, uno que le cuenta 10.000 veces la historia a los chicos chiquitos, que les encanta todo lo que es David y Goliat y el chiquito contra el más grande. Y, a ver, un pueblo entero de guerreros no se animaba a enfrentarlo. Y David, con la ayuda de Dios, lo pudo vencer. Entonces, Dios no tenía el poder de matar a los filisteos o de eliminarlos o de, por lo menos, a Goliat. Claro que sí. Pero usó una persona que tuvo que enfrentarse contra sus propios miedos, que tuvo que ir a agarrar las piedras y ponerle el pecho a la situación y tener la conducta necesaria para poder enfrentar la adversidad. Y entonces ahí está la otra pata, la porción que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y por ahí dos cosas que se pueden o podríamos dejarles para hacer. Hay dos cosas que son muy interesantes, y una está en Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, no solamente dice que oremos para que seamos sanados, sino que también lo hablemos con las personas, ¿sí? Si estamos con algún tipo de conducta que nos tiene encerrados, que no podemos salir de ahí, que no podemos ver más allá del fracaso y la frustración que me genera la caída, hablemoslo, digámoslo, busquemos a alguien preparado o no para decirle: che, mira, estoy en este problema, ¿me das una mano? Y eso va a ayudar automáticamente a despertar ciertas alarmas en el momento cuando voy a repetir ese tipo de conductas. Lo otro que podríamos hacer, que está en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Creo que a todos nos suena esto. Es como que quiero, pero quedo dormido, no puedo. Y parte de este tipo de conductas es estar atento, es estar un paso más adelante de la conducta.
¿Con quién me voy a juntar? ¿En qué momentos me voy a hacer tal o cual cosa? ¿En qué lugares me voy a mover? Son todas estrategias que van a hacer que podamos estar un pasito más adelante de esa conducta. Y ahí está la oración también. Esa oración que nos va a dar la lucidez para saber a dónde tenemos que estar y a dónde tenemos que corrernos. Y no significa porque mis compañeros de pieza ven serie toda la noche y ellos dicen que no les perjudique, a mí no significa que ellos sean malos, significa que a mí me está perjudicando. Yo no lo tengo que hacer. Y así con todo, ¿sí? Con cada uno conoce su vida y conoce cuáles son ese tipo de adicciones que tenemos, ¿sí? Y entonces el entregarnos a Dios en las manos de Él va a hacer que ese tipo de conductas en el tiempo, con el compromiso necesario, se vayan diluyendo. Van a quedar en la memoria, va a quedar la tendencia, sí, capaz que, y el postre, y que como de más, y que sí, va a estar, capaz que vaya a tener que luchar mucho tiempo, pero cuanto más me aleje de ese momento crudo de lucha, ese circuito de la recompensa y ahora vuelve a su estado natural. Yo vuelvo a entrar a la cocina, siento ese olor y se activa nuevamente. Porque si no se me va a activar con nada. Todo pierde color, todo pierde brillo cuando tengo una conducta repetitiva que en un momento me generó placer y que hoy ya no me lo genera. Mientras vos mencionabas por ahí las estrategias en esto de qué es lo que se puede hacer, pensaba en el cambio, en ese clic que tenemos que hacer, ¿no? Las estrategias espirituales, las estrategias conductuales, psicológicas, cognitivas y emocionales, como herramientas de afrontamiento y no como herramientas evitativas, ¿no? Es increíble cómo a veces como cristianos utilizamos la oración como algo evitativo y no como afrontamiento. Cómo utilizamos estas estrategias o tenemos estrategias que más bien son evitativas y no de afrontamiento. Porque tenemos esta idea de que tenemos que darle la espalda a ciertas situaciones. Y eso es lo que nos pasa cuando vos mencionabas que como cristianos tenemos esta idea, como te digo, como evitativa, de recurrir a Dios para que Él me quite, para que Él me saque, ¿no? Y si no me saca, me siento más culpable porque todavía no me lo saca, ¿no? Entonces pienso, bueno, ¿y por qué no me lo sacó? Y me faltó fe, me faltó oración, y no estoy orando lo suficiente, no le estoy pidiendo con el fervor que debiera pedirle. Creo que esto nos pasa a los terapeutas cristianos que trabajamos con estos temas, ¿no? Tenemos hermanos en la fe que se culpabilizan porque creen que no oran lo suficiente, porque creen que quizás no se han entregado del todo y por eso Dios no les quita esta adicción, no les quita esta conducta problemática y se culpabilizan. Entonces yo creo que en realidad en ese caso lo que hacemos es utilizarlo a Dios como un mecanismo evitativo en vez de un afrontamiento, ¿no? Es sácamelo, no lo quiero tener más. Y yo creo que la invitación de Cristo es distinta. Como vos mencionabas, David, tuvo que estar ahí, ¿no? Moisés
tuvo que avanzar para que el mar se abriera. Y en Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, que es un mensaje que últimamente he venido reflexionando bastante en el último mes quizás, porque creo que se aplica a muchas cosas. Y creo que esta es una de estas, ¿no? Esta cuestión de elegir el camino, afrontar, no evitar. Y aquí veo una invitación que es clave de Jesús para nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Ese es clave. Muchas veces lo leemos hasta ahí nada más. Cuando estamos cansados, cuando tuvimos una jornada de trabajo ardua, cuando venimos de estudiar muchísimo y llega el fin de semana, llega el sábado sobre todo, nuestro momento de descanso, cuando estamos cansados de batallar con estas conductas, ¿no? Cuando me siento preso, venid a mí, descansad. Pero el versículo no queda ahí. Y aquí está la riqueza del mensaje de Jesús, y aquí es donde está la riqueza de la invitación de Él para nosotros, y aquí es donde viene la estrategia de afrontamiento. Versículo 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa invitación por parte de Jesús a caminar por una senda de afrontamiento a su lado, con una carga que llevar. Hay que llevar un yugo. Hay un trabajo conductual que nosotros tenemos que hacer. Cristo nos promete y nos asegura que Él le va a dar descanso a nuestra alma. Pero tenemos que caminar a su lado, llevando una carga. Vamos a poner en este caso, que estamos hablando de las conductas problemáticas, un yugo conductual. Fíjense quién está a mi lado compartiendo ese yugo: Cristo. De Él tengo que aprender. Y Él me promete que mientras caminamos, mientras yo voy aprendiendo, mientras yo voy actuando, mientras yo voy ejerciendo este dominio propio, este control, Él me va a dar descanso. Y aquí es donde lo unimos con el tema de la culpa. Él nos dice: no te preocupes por la culpa. No te preocupes vos por el pecado. Ese es mi problema. Yo diseñé el plan de salvación para esto. Mi Hijo Jesús murió en la cruz para esto. No es tu problema. Camina a mi lado. Seguime. Ponete esta carga que es liviana. Avancemos. Yo te voy a dar descanso a medida que avancemos. Pero avanzá, hacé la parte que toca. Ahí es donde entran esas estrategias que vos mencionabas, como estrategias ya no más de evitativas, sino como estrategias de afrontamiento. Dejando que Cristo se preocupe por el tema del pecado y yo preocupándome por entregar mi voluntad constantemente. Tengo 2 versículos para finalizar este giro espiritual que yo siempre pienso cuando hablamos de cosas psicológicas, médicas. ¿Qué seríamos nosotros sin lo espiritual, ¿no? ¿Qué seríamos sin esa importante herramienta que nos atraviesa? ¿Y qué seríamos sin la voz de Dios a través de su palabra que ilumina el entendimiento para que podamos prosperar? Y vamos a leer 2 versículos que se encuentran en Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a empezar en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos
32 en adelante. Y bueno, vamos a leer antes de ese, vamos a leer antes de Juan capítulo 8, versículo 32, Juan versículo 14, versículo 6. Y aquí es donde encontramos el camino, ¿no? Este camino que nos invitó a andar antes al lado de Cristo. 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino no es más que una persona, la persona de Cristo, que nos dice también en Juan, ahora sí, Juan capítulo 8, versículo 32, nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y conociendo a Cristo, quien es la verdad, y andando en Él, que es el camino, podemos encontrar verdadera libertad. Y mientras con Alan intentábamos tratar de darle una conclusión a esto, mientras intentábamos ver qué queríamos dejarles a modo de reflexión psicológico-espiritual sobre este tema, nos dábamos cuenta de la importancia que es tener una estrategia psicológica, espiritual, para afrontar el tema de nuestras conductas que son problemáticas. Para dejar la culpa de lado. El problema de la culpa la tiene Cristo. Y la vida, y concluíamos que cuando hablamos de esto, la vida del cristiano no se trata de vencer el pecado. Nuestro transitar no tiene como finalidad que nosotros podamos vencer el pecado porque no es nuestro trabajo, no nos da nuestras fuerzas, no nos da nuestra capacidad. Pero gloria a Dios que Cristo lo consiguió. Entonces el camino del cristiano se trata de andar en Jesús y aprender a desarrollar nuestro carácter. Que nuestro carácter sea semejante al de Jesús. Esa es nuestra labor. Ese es el camino que tenemos que andar con respecto a las conductas problemáticas. Ese es el camino que tenemos que andar con respecto a aquellas cosas a las cuales somos adictos, a las cosas que consumimos, por todas las avenidas del alma. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Él te puede traer a vos y a mí verdadera libertad. ¿Quieres hacer una oración, Adam? Querido Padre, te agradecemos porque en tu palabra tenemos respuestas para todas las cosas de este mundo. Te pedimos que veas el corazón de cada persona, la lucha de cada persona y con qué estamos luchando en el día a día, con qué conductas estamos luchando que no nos están llevando por el camino que tú deseas. Te ruego que podamos sentir tu presencia y que podamos seguir tu camino y que podamos entender qué es lo que tú quieres que hagamos para cambiar este tipo de conductas. Te pido que veas un corazón recto en cada uno de nosotros y que pronto podamos estar esperándote, esperando la venida de Cristo y que podamos vivir por la eternidad disfrutando de la paz que tú das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.